Agárrate los pezones que se vienen turbulencias, pero de las gordas. Y es que hoy tenemos un día caldereta. Vamos a hablar de 3 temas rápidamente, los principales del día hasta el momento. La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente. La supuesta regularización de más de medio millón de inmigrantes ilegales que lleven 5 mesecitos en el país. Y por último os voy a dejar la explicación maravillosa de un profesional de la economía del impacto negativo que tiene la inmigración ilegal no solo en este país, sino en países donde no se controla y por supuesto no se gestiona. La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz, y es que hay una asociación que se llama Asociación Libertad y Justicia que entre otros, imputa al dirigente socialista un delito de homicidio imprudente por el siniestro que costó la vida a 45 personas el pasado 18 de enero. Y esperar, porque se viene algo que si no lo habéis escuchado vais a alucinar, y es que ayer en el programa de Horizonte un trabajador de Adif, no cualquier trabajador, dio un testimonio que es espeluznante cuanto menos. Y un milenario, Atentos. uno de los encargados en Adif de revisar las vías del AVE. No puedo decir exactamente los tramos específicos donde se han producido estas anomalías, se ha hablado mucho de anomalías, pero quiero que vean algo. No sé si tenemos el documento entero, porque estábamos elaborándolo hace 10 minutos. Esta persona que dice que se la juega, porque puede ser identificada, Más con esta mafia. pues tiene a bien mostrarnos una realidad que para él es cotidiana, pero no para el resto de los españoles. Camilo, tenemos la pieza. Dale duro, Camilo. Para que se sitúen. Saben perfectamente, tenemos ahí un rail que España entera está pendiente de lo que ha pasado o dejado de pasar, las implicaciones de todo esto. Que por cierto, llevaron ayer a varios catedráticos del tema, no llevaron a Sara Santaolalla y toda esta podredumbre, en fin. No todos los días contamos con alguien desde dentro del ámbito de Adif que nos da una dimensión del problema que ellos encuentran y que diría no se refleja habitualmente. Empezamos el programa, Horizonte Diario, con estas declaraciones. Cómo le mete el misterio hablando Iker Jiménez, me encanta, macho. Pues mira, yo trabajo en la alta velocidad, en una de las bases de aquí de España, y me dedico al mantenimiento de todas las partes móviles de los desvíos de alta velocidad. Estos me llamaron a mí porque un maquinista pasó un tren y claro, pasó por allí, notó un golpe muy grande. Oye, pásate por allí, que están pasando por el despacio, que a un maquinista anunció que hay un bache allí de la hostia. Y fui para allá y me encontré esto. Resulta que la base, la placa de la vía, justo en una junta de hormigón, si Ampliar lo puede ver, se ha partido por debajo. Entonces la vía está desnivelada, una de las placas está más alta que otra. Entonces, ¡qué barbaridad! Vale mucho dinero cambiarlo. ¿Sabes lo que están haciendo? Nos mandan todas las semanas a hacer una foto a ver si sigue igual. Esto es una barbaridad, tío. ¡Qué locura! Pero qué panda de enfermos y de psicópatas. Claro lo que te digo, esto es peligrosísimo y por aquí el tren pasa a 300. Esto es una foto de un gráfico de una fisura que está dentro de tolerancia. Si amplías, te fijas donde pone AVG, ves la línea Vale. azul, ves lo que sobrepasa la tolerancia, que es la línea verde. Pues nos hemos encontrado fisuras de este tamaño. Esto, pues, algo se han cambiado, en mi línea se han cambiado solo 2 carriles. El resto está sin cambiar y en observación. Tú fíjate, Qué locura. cuando pasa el tren, cuando pisa la vía, fíjate cómo se hunde el carril. Se ve, ¿no? Pues eso Sí. lo que hace es... Si hace un boing. Es un alambre y lo doblas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pues eso se calienta y con los cambios de temperatura al final acaba partiendo. ¿Qué es el problema? Que se acaban friccionando desde la base. Pues eso, cuando el tren pisa ahí, se va abriendo desde abajo hacia arriba. ¡Qué locura, gente! Llega un momento que parte. A ver, yo te digo una cosa, yo tengo totalmente claro, me digáis lo que me digáis, que aparte del abandono totalmente premeditado, a esta gente le gusta mucho tocar los trenes, y más cuando se sienten acorralados o amenazados. O sea que se estaba hablando mucho de Zapatero y cada día estaban no solo Zapatero, sino todo el partido más entre las cuerdas. No hay más que recordar que tienen 2 personas del partido, la doble mano derecha de Sánchez, en la cárcel. En fin,
por mucho que se hable de abandono, de negligencias en cuanto a en cuanto al mantenimiento y reparaciones del sistema ferroviario, aquí hay algo mucho más de fondo. De hecho, nadie está hablando, prácticamente nadie está hablando, que ya lo dije en el otro vídeo, y hay documentación de ello, de cómo desvalijaron in situ el Albia, que fue el peor parado. Lo desvalijaron porque hubo 2 vagones, que eso creo que lo habla Gisbert en alguno de sus vídeos. Si queréis, en otro vídeo lo analizamos, porque también tiene una teoría bastante interesante, que supuestamente justificaron el desvalijar 2 vagones, o al menos uno de ellos, en el escenario, porque tenían que sacar a algún que otro cuerpo de ahí. Pero al final resultó que lo desvalijaron entero y no se sabe más de él. Como pasó con el 11M, ¿no? Pues que en menos de 48 horas ya se habían llevado todas las pruebas. ¿Os acordáis que los maquinistas habían o han convocado huelga general entre el 9 y el 11 de febrero? Bueno, pues resulta que Renfe y Adif se han unido a la huelga y no es para menos. Y esperemos que de verdad haya muchos más gremios y sectores que se unan a la huelga general. De hecho, ojalá los médicos muevan la huelga, porque estaría increíble que todos a partir del 9, para apresurarnos, ya que con esta gente cada día es un mundo y se pierden vidas incluso. Cuanto antes hagamos las cosas mejor. Y ahora el tema principal que ha hecho que hoy estén las redes ardiendo, y no es para menos, pero vamos a hablarlo en detalle porque es mucho peor de lo que están hablando y comentando muchos. El gobierno y Podemos pactan la regularización de 500.000 de inmigrantes que llegaron de forma ilegal a España hasta el 2025. Como ya sabéis, una de las cosas que mejor se le da a esta maldita mafia es mentir, por lo que si te dan un dato, tú siempre tienes que hacerte la misma pregunta: ¿es real ese dato? Y obviamente 500.000 no es real. Como bien dice Manuel Llamas, la regularización del gobierno no afecta a 500.000 de inmigrantes ilegales, sino a muchísimos más. El número de irregulares en España supera los 800.000. La regularización permite reagrupación familiar, que ahora vamos a ver este término que es, en fin, impacto real entre 1,2 o 1,5 millones de inmigrantes. Y ya os digo que va a ser seguramente acercándonos a los 2 millones. Y ahora vamos a hablar de lo que significa y lo que conlleva la reagrupación familiar de manos de Canario Today, que hace un trabajo espectacular. La regularización masiva de inmigrantes ilegales en España impulsará la llegada de miles más por reagrupación familiar. Y ojo, porque esto está amparado por la ley. Según la Ley Orgánica tal sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 39, los residentes legales en España tienen derecho a solicitar la reagrupación de familiares directos que incluyen, ojo, cónyuge o pareja de hecho, hijos menores de edad y ascendientes a cargo. Esto significa que cada inmigrante que regularice su situación abre la puerta legal a que familiares cercanos puedan trasladarse a España, generando un efecto multiplicador, como cuando te metes con un gitano que de repente aparecen 5 más. Exactamente lo mismo. Te callas, no me vengas con cuentos. Los datos históricos de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar muestran la magnitud de este fenómeno. Desde 2018 hasta 2023 se concedieron 263.200 permisos a extranjeros para reunirse con sus familiares directos en España, que se sepa, para que lo entendáis mejor con una imagen. Si estos son los que van a regularizar gracias a la reagrupación familiar, fijaos cómo se multiplican. Señoras y señores, España es una fiesta, pero no para los españoles, sino para los que vienen de fuera. Y fijaos en esta gráfica, como bien explica Michael, España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, lo que hace bastante difícil para los jóvenes, como bien sabemos todos, formar una familia. Pero es que también tenemos la mayor afluencia de inmigrantes de toda Europa. Y dices tú, bueno, tiene sentido cuando somos el embudo de África, ya que por África pues vienen todos a España, y los que quieren suben para Francia, donde sea, y el que no, pues aquí se queda. Y ahora atentos a este vídeo porque es oro puro, y es que el economista Jesús Fernández Villaverde desmonta el mantra de que los inmigrantes del tercer mundo sostendrán el estado de bienestar. Traer inmigración de fuera de Europa agrava el problema del colapso demográfico. Por favor, muy atento porque lo que explica es magnífico. Que insisto, tenemos un colapso demográfico brutal. Estamos empezando a verlo. Pero dentro de 10 años va a ser obvio a todo el mundo. Vale, antes de seguir, un inciso. Alguno me va a decir, bueno,
tampoco pasa nada. Pero aquí nos traemos inmigrantes y se acabó el problema. ¿Qué me está usted contando del colapso demográfico? Bueno, pues no. Y no por 3 motivos. El primero es que vivimos en un estado del bienestar. Un estado del bienestar. Esa palabra le encanta a Sánchez, ¿eh? El estado de bienestar. Yo le cogí un asco de verdad. Consiste en la redistribución. El estado del bienestar coge dinero del 10% de arriba de la distribución de ingreso, Atentos. se lo paga al 70% de abajo. Es de lo que va. Es decir, cada vez que nos cuentan un nuevo derecho social, simplemente esto a lo que se refiere es que vamos a imponer más a los ricos para darle más a los 70 de abajo. Efectivamente. Los de entre el 71 y el 90 se quedan más o menos en cero, entre lo que pagan y lo que reciben. Vale. Esto quiere decir que cada vez que te traes a un inmigrante que está en el 70% de abajo de la distribución de ingreso, sales a perder. Estos son datos de los daneses que lo han computado con mucho cuidado. Verán ahí 4 líneas. Por cierto, otro gráfico hecho con ChatGPT. 4 líneas. Esta es la de los daneses. El azul oscuro. Eso es la contribución de un danés, de padres daneses, a las cuentas públicas. Y en el eje de las X ven la edad. Cuando uno tiene de 0 a aproximadamente 25 años, saca de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque recibes educación. Bueno, primero naces, con lo cual hay que pagar al médico y al hospital, y luego pues recibes 25 años, 24 años de educación. Luego empiezas a envejecer, encuentras un trabajo, empiezas a pagar impuestos, empiezas a pagar cotizaciones sociales y te haces un contribuyente neto. Luego te jubilas y empiezas a sacar más de lo que pones. Entonces, ¿cuál es el valor de un danés al estado del bienestar danés, de un danés medio? Bueno, pues lo que uno tiene que hacer es calcular la cantidad negativa cuando eres joven, la cantidad negativa cuando eres viejo, la cantidad positiva cuando estás en la mitad y, si alguno sabe de finanzas, encontrar una especie de valor presente descontado con un tipo de interés sensato y te sale que el danés medio sale más o menos 0, cuesta más o menos 0 al estado del bienestar danés. Sale rentable. Trata, porque tienes que tener las cuentas públicas en equilibrio. Luego ven el azulito un poco más claro. Estos son inmigrantes de Occidente. Esto es un alemán que, por el motivo que sea, se muda a Dinamarca. Este contribuye un poquito menos. Y la razón por la que contribuye un poquito menos es porque los inmigrantes, para bien o para mal, por muy alemanes que sean y muy bien integrados que estén, siempre se quedan un poquito por detrás de los nativos. Mire, yo llevo viviendo en Estados Unidos desde 1996 y, hombre, me va bastante bien y he ganado mucho dinero, pero si hubiese sido americano habría ganado todavía más. Bueno, sigue habiendo una serie de puertas que al final pues, no tienes abiertas del todo, simplemente porque hay veces en las que no puedes llamar a tu amigo del instituto o tu compañero de ICADE, que ahora es importante no sé dónde, y te echa una mano. Vale, pues esto también pasa en Dinamarca. La línea marroncita es inmigrantes no occidentales, básicamente de Asia. Y lo que ven es que ya no te sale a cuenta. Pagan un poquito de manera positiva, pero le pierdes muchísimo cuando son jóvenes o mayores. Está haciendo referencia a gente que por lo menos contribuye algo, aunque aún así no sale en positivo, no sale rentable, sale a pérdida, pero aún así está hablando de gente que contribuye un mínimo. Es que si nos ponemos en la tesitura de lo que se está viviendo en España, que ya hay más de 3 millones de personas recibiendo el ingreso mínimo vital, es que es una locura, y otras tantas paguitas, y muchos de ellos que están en su país recibiendo el dinero, pero... Y la última línea... Vamos a terminar de verlo porque merece la pena. África y de Oriente Medio. Siempre salen a perder, independientemente de la edad que tengan. No tenemos datos similares de España públicos. La IREF puede calcular esto si quisiera. Estoy dispuesto a apostarme dinero con cualquiera de ustedes, que si esto lo hacemos bien, nos va a salir exactamente igual. Que cualquier inmigrante que nos traemos del Oriente Medio nos sale a perder. O peor, porque los daneses no creo que estén manteniendo a tantos con paguitas y otras tantas ayuditas. O sea,
Y no solo dinero, o sea que tienen muchos privilegios, muchos derechos y facilidades que no tenemos nosotros. Yo ya lo he dicho en algún vídeo, yo tengo varios hermanos con muchísimos hijos, no reciben ni un puto duro del Estado, ni un puto duro. Y lo poco que podría beneficiarles sería el libro de familia numerosa que se la han cargado por completo. Entonces, dime a mí, uno de mis hermanos con 7 hijos, ¿qué ayuda recibe el Estado? Mientras se mata a trabajar tanto él como su mujer para cuidar y mantener a los hijos, ¿eh? Y aportar a la natalidad que está en el subsuelo más subsuelo de toda nuestra historia. Con lo cual, no solo no estamos solucionando el problema, lo estamos agravando. Pero es que aparte de lo que nos explica este maravilloso economista en cuanto a la insostenibilidad de la inmigración ilegal masiva actual que se está dando en este país y en todo el mundo, también hay otros temas como el que ya he hablado en otros vídeos, y es que hay mucha gente justificando esto mismo con que supuestamente necesitamos a la inmigración para suplir ciertas profesiones o puestos de trabajo como en el campo, cuando eso no es así. ¿Siempre han venido inmigrantes? Sí. ¿De una forma mucho más controlada? Sí. ¿Y vienen bien la mano de obra? Sí, pero antiguamente eran mayoritariamente los españoles que se partían el lomo a trabajar en el campo y otros oficios. ¿Qué pasa? Que sí, hay gran parte de esos jóvenes o esos relevos que no quieren seguir trabajando en el campo, en otros oficios, pero hay parte que sí les gustaría dedicarse a ello. Pero si las condiciones laborales son una basura, aparte que te matas a trabajar, pues ¿quién va a querer recoger zanahorias por 2 duros si encima te están estrangulando ya no solo por el precio y el valor del producto, por miles de tasas y de controles y demás? O sea, al final ha sido una pérdida progresiva del estatus laboral, ya no solo en el campo, sino en otros oficios, que ha conllevado que ahora se puedan justificar con esto diciendo que necesitamos a la inmigración ilegal masiva para suplir esas profesiones o otras tantas gilipolleces que lo único que están provocando es que este país se vaya a la quiebra más absoluta, y mientras nosotros comiendo barro y esta gente chupando de la fruta. Y para terminar, gente, vamos a escuchar a uno de los mayores expertos a nivel nacional en inmigración ilegal, Rubén Pulido, que por cierto lleva siendo perseguido desde hace muchísimo tiempo, y si es perseguido ya sabemos que es porque hace un trabajo excepcional. Pero antes de nada quiero deciros una cosa, porque hay mucha gente en redes sociales y fuera de las redes sociales hablando de, bueno, acaban de comprar 500.000 de votos o más, porque son muchos más los que van a regularizar, y sí, en parte puede ser real, aunque ya están diciendo que es un bulo y que si regularizan su situación no pueden votar a nivel general, pero en autonómicas, si no me equivoco, sí. El tema es que mucha comunidad, mucha parte de la comunidad de inmigrantes ilegales que llevan mucho tiempo aquí en España se han indignado y están totalmente cabreados, como es normal, porque a través de este acuerdo están diciendo o están pactando con que los inmigrantes ilegales que llevan al menos 5 meses en España vayan a ser regularizados, por lo que muchas de esas personas que llevan mucho tiempo aquí partiéndose el lomo, buscando realmente un futuro sano, digno y por supuesto respetando el país y su cultura, se van a ver abandonados por estos. Entonces sí, en parte puedan hacerlo, en parte para comprar y renovar votos, pero están perdiendo a la par muchísimos votos y por supuesto mucha credibilidad de gran parte de la comunidad inmigrante de España. Para hablar de todo esto estamos con Rubén Pulido, periodista experto en toda esta materia de migración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Este tío es un máquina. Este anuncio que ayer por la tarde hacían tanto el gobierno junto con Podemos. Bueno, pues a mí me parece, ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, un atentado contra nuestra seguridad nacional y un atentado contra nuestra cohesión social. Y un insulto para todos aquellos que han venido a nuestro país haciendo los deberes, haciendo las cosas bien. Esto es lo que estaba diciendo. Y que tienen que estar constantemente renovando sus permisos de residencia, y ven cómo hay otros que han llegado aquí por la puerta de atrás, violando nuestras fronteras, y en 5 meses ya van a obtener una regularización y van a asistir a una regularización. Estamos hablando de 500.000, pero potencialmente, posiblemente, esta cifra sea el triple. El triple. ¡Qué barbaridad! Hablemos de una regularización que va a atender a más de 1,5 millones de inmigrantes ilegales. ¿Por qué digo esto? Porque luego entrará en juego la reagrupación familiar. Una vez todos estos inmigrantes, lo que hemos hablado, podrán reagrupar, podrán llamar a sus familias. Y ya sabemos de las tasas de natalidad de muchos de estos inmigrantes. Y no solo eso. Daros cuenta de una cosa, aparte del 1,000,000 y pico que estamos hablando, o más del 1,000,000 y pico, es que si ya había un efecto llamada, con esto va a haber un efecto llamada
O sea, ya a esta gente ya solo le falta coger un megáfono, irse a la frontera y decirles: ¡vamos, venid, que os regalamos la vida! A esta regularización. No estamos hablando de familias españolas que tienen un hijo o dos, sino que estamos hablando de familias que en muchas ocasiones tienen una media de 3, 4 hijos, y todos esos hijos y el gran reemplazo familiares van a poder asistir, ¿no?, a esa reagrupación familiar. ¿Esto qué está creando? ¿Esto qué está ocasionando? Pues esto ha detonado un efecto llamada, como no podía ser de otra forma. Yo desde ayer llevo observando medios por todo el continente africano, medios por todo el continente americano, y esta noticia está siendo aplaudida, y está siendo aplaudida como nunca se había aplaudido una noticia de estas características. Yo lo equiparo a aquella acogida del Aquarius, porque la reacción que estoy viendo en hemerotecas, insisto, del continente africano, de Marruecos, de Argelia, las reacciones que estoy viendo se equiparan muchísimo en cuanto a su frecuencia, en cuanto a esa excitación, a cuando Sánchez decidió abrir las puertas al Aquarius. Y esto inevitablemente va a detonar un efecto llamada sin precedentes que vamos a ver cómo se va traduciendo en los próximos meses. Vamos a ver cómo se incrementa ese número de llegadas ilegales. Y luego, pues el gobierno ahora está en la contrainformación. ¿Y por qué digo esto? Porque muy oportunamente la agencia EFE pues sacaba también un comunicado en el cual nos decía que la mayoría de los inmigrantes ilegales son de origen hispano. Pues solo faltaría, ¿no? El francófono no va a permanecer aquí indefinidamente. El francófono lo que va a tratar es de ir a Francia, a Bélgica, a Alemania. Claro. Aquí permanece el hispano. Pero esto no quiere decir que la aplicación de la norma se efectúe sobre esa comunidad hispana. Luego eso queda a discreción de los técnicos del ministerio oportuno, y al final lo que estamos viendo es que a este tipo de regularizaciones pues asiste un gran número de población magrebí. Y ya también muy oportunamente agencias de comunicación como Express, que todos sabemos que obedece al régimen marroquí, está aplaudiendo desde ayer a través de un comunicado la norma, y está poco más que diciendo que la comunidad marroquí pues podrá masivamente acogerse a esta regularización masiva. Entonces tenemos un poco esa contrainformación, pero luego tenemos algo que al final Irene Montero también ha dicho, ¿no? Esto atiende al que llega en cayuco, al que llega debajo de un camión. Es decir, ellos por un lado nos dicen que atiende un sector concreto de la población, pero luego cuando se produzca la aplicación de la norma se va a aplicar a discreción de los técnicos del ministerio y de las instrucciones políticas. Efectivamente. Claro. ¿Qué pretende el gobierno? ¿Qué intereses ocultos puede tener el gobierno con esta regularización? Yo veo aquí la clientelización de una población concreta. Sí que es cierto que en cuanto son regularizados, obviamente no pueden ejercer derechos. El plan Kalergi. De hecho, hablamos de eso en 2 vídeos atrás. Hace 2-3 vídeos que hice un vídeo hablando del plan Kalergi, del gran reemplazo. Si no lo habéis visto, por favor, echarle un ojo, porque además no es un vídeo muy largo, y explico a la perfección de qué va todo eso. Al voto, pero quien aplica una norma de estas características también puede aplicar una norma para que ese derecho al voto se acelere de alguna forma o se vea acelerado. Es decir, que ahora no se puedan hacer ciertas cosas no significa que no se puedan hacer mañana. Ya sabemos cómo opera este gobierno, y cuando tenga intención de que eso sea así, pues legislará. De hecho, es que Podemos hace no mucho soltó en el Congreso esa misma barbaridad. Solicitaba el voto de los inmigrantes ilegales y lo rechazaron en el Congreso, pero que eso va a volver a salir y lo aprobarán 100%, porque no solo se va a beneficiar Podemos, sino también PSOE y algún que otro partido más que sea agraciado por estos inmigrantes ilegales. No, para que eso sea así. No obstante, sí que pasado un tiempo podrán ejercer su derecho al voto a través de elecciones municipales, elecciones autonómicas. Ya vimos también lo que ocurrió, por ejemplo, en Cataluña, donde había una misiva del Partido Socialista Marroquí que animaba a su comunidad a votar, y de hecho, entre una horquilla de 150.000 a 200.000 marroquíes votaron al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, yo aquí veo claramente eso. No creo que hay una izquierda que ya no consigue engañar al trabajador, no consigue engañar al jubilado, a los jóvenes los está perdiendo. ¿Y qué les queda? ¿No? Pues le queda una población inmigrante, y todos sus familiares que vendrán cuando sean regularizados. Y obviamente son futuros votantes. También los proyectos de la izquierda son a largo plazo. No nos creamos que esto lo hace con una intencionalidad inmediata, ¿no? Ellos saben lo que han hecho, lo saben muy bien, y saben que gran parte de esa inmigración va a agradecerle el gesto a este gobierno, y totalmente. Ellos obviamente van a ganar una masa de electores bastante cuantiosa. Eso es, Rubén, porque con esta regularización sería por un año progresivo o prorrogable a otro año más, y cuando cumplan esos 2 años ya sí que podrían tener ese derecho a voto. ¿O cuál es el plazo que se baraja?
Sí, ya en una media de un par de años, ya eso es indiscutible. Ellos ya sí pueden ejercer su derecho al voto. Insisto, si no hay una norma que acelere de alguna forma pues ese derecho, ¿no?, a ser partícipe en unas elecciones. Si se diesen las elecciones, obviamente antes sacarían un decreto, una ley o lo que haga falta para apresurarse en esto mismo. Nacionales. Ya digo que en muchas ocasiones las elecciones municipales autonómicas con mayor prontitud pues pueden ejercer ese derecho al voto, pero no nos perdamos en que ahora no se puede hacer, en que mañana no se puede hacer, se va a poder hacer. Al fin y al cabo, ya también en Estados Unidos Biden tenía esa intencionalidad clara cuando azuzó la entrada de millones y millones de inmigrantes ilegales en territorio estadounidense y cómo iba cambiando la norma para que esas comunidades pues pudiesen tener voz y votos en muchas direcciones aquí en España. No se puede hacer ahora, pero se hará. Luego también me parece muy alarmante las condiciones, esos 5 meses, ¿no? Esa carencia de antecedentes penales relevantes. Bueno, ¿y qué es un antecedente penal no relevante? ¿O qué? ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿qué tenemos? Esa es otra, la cantidad de criminales que nos están metiendo por la frontera. Y veo mucha perversión también. ¿Por qué? Porque si no puede demostrar ese inmigrante que lleva aquí 5 meses de otra fórmula, sí lo puede demostrar con unos antecedentes penales, es decir, con un historial delictivo por hurtos. Y esto ha ocurrido, ha ocurrido que en muchas ocasiones, para solicitar el arraigo, mucha inmigración se ha refugiado, ¿no?, o ha utilizado ese historial de antecedentes penales. Es decir, llevo aquí 2 años cometiendo hurtos, es el delito que podemos dibujar como menos relevante dentro de la norma, ¿no?, pero ya te puedo demostrar que llevo aquí 2 años porque llevo 2 años robando en las calles de Barcelona. Entonces, cuidado con lo perverso de todos esos requisitos. Luego también el envío de dinero. ¿Qué es lo primero que me han dicho a mí agentes de la Comisaría de Extranjería y Frontera de la Policía Nacional con lo que tengo una interlocución fluida? Pues bueno, lo que me han dicho, ojo, ¿a quién se envía el dinero? Porque muchas veces aquí el peaje del cayuco, el peaje de la embarcación de Argelia se paga a plazos. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que cuando el inmigrante está aquí en territorio español sigue enviando dinero a esos traficantes porque esos traficantes, si no, actúan de formas muy concretas contra los intereses de sus familiares, allegados y demás. Entonces, ¿a quién se le envía el dinero? ¿Qué tiene que demostrar exactamente? Pues veo eso. En cuanto a este tipo de cuestiones, veo que también la norma es muy perversa. Pues Rubén, como siempre, un verdadero placer. Qué barbaridad, gente. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que no se haya ennegrecido demasiado la cabeza y que nos esté hirviendo mucho la sangre. Esto es lo que nos ha tocado vivir y hay que apechugar. Y tened claro que tarde o temprano, una de dos, o nos vamos de este país o apechugamos y luchamos. Pero luchamos en sentido literal, en sentido físico. Porque yo ya no veo otra frontera posible, yo ya no veo otro remedio. Visto el aletargamiento, la pasividad y la parsimonia de la peña, considero que aquí, en este país, va a estallar un conflicto o tendremos que detonar un conflicto. Muchas gracias por el apoyo, por el cariño. Viva la hispanidad, viva España y vivan los españoles.